Cuando se habla de que hay vida en un planeta, ¿en qué piensas tú? Seguramente en algo parecido a los diversos biomas de la Tierra, desde densas selvas tropicales hasta la tundra del Ártico, pasando por praderas de montaña y las profundidades del océano. Pero incluso en la Tierra, la vida no se limita solo a la superficie de los continentes, los océanos o la atmósfera interior. Hola a todos. ¿Y qué hay de la vida que existe en las profundidades del planeta? ¿Por qué eso es relevante para la astrobiología? ¿Y qué relación tiene con los satélites cubiertos de hielo? Bienvenidos, esto es Pangea. Por supuesto, al ver esto lo entenderás todo. ¡Vamos a comenzar! El milagro del reino subterráneo. En las profundidades de la Tierra habita una forma de vida sumamente peculiar, al menos así lo cuentan los mitos de todos los pueblos del mundo. Hasta ahora hemos estudiado con bastante detalle las capas superiores de la corteza terrestre, y como resultado podemos afirmar con toda seguridad que no hay dragones, ni gnomos, ni kobolds, ni hermosas princesas. En su lugar hemos encontrado algo completamente distinto. Se trata de una cantidad innumerable de bacterias y arqueas. A primera vista, la vida que habita en lo profundo de la litosfera puede parecer débil y frágil, pero en realidad no es así en absoluto. En 2009 se estableció una institución llamada el Observatorio de Carbono Profundo, en la sede del Instituto Carnegie de Washington. Su objetivo es comprender qué papel desempeña este elemento en los distintos fenómenos que ocurren en la corteza terrestre. El carbono es uno de los componentes más esenciales e imprescindibles para toda forma de vida. Para estudiar su papel en el contexto geofísico, se han unido científicos de disciplinas como la biología, la química y la geología. Gracias a los estudios del observatorio, se ha revelado que casi el 70% de la biomasa microbiana del planeta podría encontrarse bajo tierra. ¿Te imaginas lo enorme que es eso? Los organismos unicelulares son mucho más numerosos que los multicelulares. Es decir, ese 70% representa una cantidad tan descomunal que supera incluso la biomasa total de plantas y animales de la superficie. Por lo tanto, en las profundidades de la Tierra hay en realidad mucha más vida que en las densas selvas tropicales. ¿Hasta qué punto logra adentrarse la vida en las entrañas del planeta? El récord actual lo ostenta una bacteria llamada Desulforudis audaxviator. Esta bacteria fue descubierta en 2008 en aguas subterráneas de la mina Mponeng en Sudáfrica. Esa agua fue extraída a una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros bajo la superficie. Los científicos creen que estas bacterias podrían sobrevivir incluso a mayores profundidades, cerca de los 5 kilómetros bajo el nivel del mar. El descubrimiento de Desulforudis audaxviator supuso un gran avance para la biología. Fue un hallazgo comparable al descubrimiento de vida alrededor de las fumarolas negras en el fondo marino durante los años 70. Esta revelación echó por tierra la vieja creencia de que la vida necesita necesariamente la luz del sol. Se descubrió que muchos microorganismos pueden vivir cómodamente en entornos donde no llega la luz solar. Desulforudis audaxviator no necesita ni oxígeno ni luz del sol. Esta bacteria obtiene su energía a partir de una reacción química entre sulfatos e hidrógeno. Ese hidrógeno se genera en el agua gracias a la radiación emitida por rocas radioactivas. Pero esta bacteria tiene además otras características fascinantes. Por ejemplo, es la única especie conocida hasta ahora que es completamente autosuficiente, no depende de ninguna otra forma de vida y es capaz de formar un ecosistema por sí sola. Tampoco se basa en ninguna reacción bioquímica de otros organismos ni caza a otros seres vivos. Su población se regula únicamente por las duras condiciones del entorno. Además, los científicos han observado que su ritmo de división celular es extremadamente lento. Cada ejemplar puede vivir miles de años y pueden pasar siglos entre una división y otra. Sin embargo, aún no está claro si esto es una característica común entre organismos similares o se trata de un fenómeno excepcional.
De hecho, desde aquel descubrimiento revolucionario en Sudáfrica, Desulforudis audaxviator también ha sido hallada en otras partes del mundo, como Siberia o California. Por ejemplo, las muestras recogidas en Siberia no se dividen cada 1000 años, sino cada 28 horas. Ese ritmo es completamente normal. Por supuesto, los límites de la biosfera no son iguales en todas partes. En las antiguas placas continentales, donde casi no se producen grandes movimientos tectónicos, es posible que la vida se adentre mucho más que en zonas con intensa actividad volcánica. Una de las razones es la presencia de una barrera geotérmica. A medida que se desciende, la temperatura aumenta y finalmente puede superar varios cientos de grados Celsius. Incluso para los microorganismos extremófilos, eso resulta letal. En zonas donde los movimientos de la corteza terrestre son más intensos, el aumento de temperatura es aún más acelerado. En cualquier caso, ¿hasta qué punto puede realmente infiltrarse la vida en las profundidades? Ya se ha confirmado que la vida no necesita necesariamente luz solar ni oxígeno para existir. Sin embargo, aunque eso sea cierto, sin agua no se puede sobrevivir. Y cuanto más profundo se va, menos agua hay disponible. Esto se debe a que el aumento de la presión cierra las grietas por las que el agua puede filtrarse desde los océanos. Según los cálculos de los científicos, la falta de agua, el calor y la presión hacen imposible la existencia de vida más allá de los 10 kilómetros bajo tierra. Por otro lado, como ya mencionamos, hasta ahora solo hemos detectado tramos de biosfera a unos 3 kilómetros de profundidad. Es probable que en un futuro cercano logremos encontrar muestras a profundidades mucho mayores. Pero todo tiene un límite. En cualquier caso, lo que encontraremos seguramente será alguna forma de bacteria o arquea, es decir, los organismos unicelulares más simples que existen. A esas profundidades ninguna planta ni animal podría sobrevivir. Todo esto, por supuesto, es sumamente interesante. Pero, ¿tiene algún valor práctico este tipo de investigación? Por supuesto que sí. El estudio de microorganismos extremófilos nos permite sintetizar nuevas sustancias. Sustancias que podrían aplicarse en campos como la construcción, la industria textil y muchos otros. E incluso, tal vez en un futuro lejano, logremos desarrollar biorobots capaces de operar en el fondo del mar, donde ningún dispositivo tecnológico puede resistir. Las profundidades de la Tierra y las profundidades del espacio. El estudio de la vida que habita en lo más profundo de la Tierra también puede resultar útil en astronomía. Cuanto más comprendamos en qué condiciones puede existir una biosfera, más amplia será la gama de cuerpos celestes que podrían albergar vida. Normalmente se considera que los candidatos para albergar vida son planetas parecidos a la Tierra. Sin embargo, entre los exoplanetas conocidos, no son muchos los que se consideran adecuados para la vida. Además, incluso si llegáramos a encontrar señales claras de una biosfera en alguno de ellos, ¿cómo podríamos investigarlo más a fondo? ¿Acaso tendríamos que emprender un viaje hasta estos sistemas estelares lejanos? Claro que nos gustaría ser optimistas, pero todo indica que eso será imposible, al menos durante las próximas décadas. Sin embargo, el caso de Desulforudis audaxviator demuestra que la vida puede existir en condiciones totalmente distintas a las de la superficie terrestre. Por ejemplo, podría sobrevivir a más de 60 grados de calor sin oxígeno ni luz solar y bajo la presión de varios kilómetros de roca. Y lo cierto es que el subsuelo de muchos cuerpos celestes del sistema solar no presenta condiciones tan extremas. Además, sabemos que para la vida basta con una pequeña cantidad de agua y alguna fuente de energía que pueda sostener una minúscula colonia microbiana durante miles de millones de años. También hemos comprendido que la biodiversidad en sí misma no es necesariamente un factor decisivo. Para nuestras bacterias ermitañas basta con que existan otras como ellas. En este caso, el verdadero problema serían los cambios bruscos en las condiciones ambientales, pero estos no son tan comunes bajo tierra como en la superficie. En resumen,
Si un cuerpo celeste tiene agua en el subsuelo y elementos radioactivos, entonces casi cualquier cuerpo celeste podría albergar vida. Eso sí, se trataría únicamente de organismos unicelulares, y para llegar hasta ellos habría que excavar a profundidades extremas. Aún así sería un descubrimiento revolucionario, porque no solo Marte y el océano de Europa son candidatos para albergar una biosfera subterránea con agua líquida en la actualidad. También podríamos encontrar vida bajo la superficie de Plutón, Ceres o incluso en pequeños asteroides que parecen no tener nada de especial. Y además, el descubrimiento de vida extraterrestre podría ayudarnos a resolver otro gran enigma: ¿cómo surgió la biosfera terrestre? Por ejemplo, si encontráramos similitudes con la vida en la Tierra, eso sería una prueba clave a favor de la hipótesis de la panspermia, que sostiene que la vida llegó a nuestro sistema solar desde otro sistema solar. Y puede que allí donde haya una biosfera también existan formas de vida inteligente, o incluso huellas de civilizaciones que desaparecieron hace miles de millones de años. Así, estas bacterias humildes que han vivido aisladas del resto de biosferas durante millones de años podrían ser la clave para resolver el misterio de las civilizaciones alienígenas. Muchos descubrimientos científicos revolucionarios comienzan con pequeños hallazgos que llevan a conclusiones completamente inesperadas. ¿Será este uno de esos casos? Nadie lo sabe. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!